Buenas tardes, nos toca hablar sobre colelitiasis y cólico biliar. La vesícula se localiza en la fosa vesicular en la cara inferior del hígado, entre los lóbulos derecho y cuadrado. Por lo general es extrahepática, pero se presenta en algunos casos de vesículas empotradas, ya que se llaman también castilladas, y menos frecuente vesículas intraparenquimatosas, ¿ya? Mide de 7 a 10 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro transversal. En el cuerpo su capacidad es más o menos entre 30 a 35 cc de bilis, es piriforme, con el fondo hacia adelante llegando hasta el borde hepático. Se continúa con el cuerpo y el cuello que termina en la ampolla y luego se continúa con el conducto cístico, que se une al hepático para formar el colédoco. El conducto cístico tiene en su interior unas válvulas espirales llamadas válvulas de Heister, los cuales dificultan que éste pueda ser cateterizado, ¿ya? Desde el colédoco hacia la vesícula. ¿Ya? A nivel del cuello tenemos la ampolla bolsa de Hartmann, que se llama también. Y aquí tenemos ya lo que llamamos el fondo de la vesícula, el cuerpo, ya la ampolla donde está la bolsa de Hartmann y el conducto cístico con su válvula Heister, el cual se une al colédoco, al hepático común, ¿ya? Y forman el conducto colédoco que va y termina en la segunda porción del duodeno, muchas veces uniéndose al conducto de Wilson del páncreas para terminar a nivel de la ampolla de Vater, a nivel duodenal, segunda porción. Aquí tenemos las mismas imágenes parecidas. Aquí también tenemos la vesícula en su localización adherida al hígado. Tenemos se llama el pedículo hepático formado por el colédoco, por la vena hepática, la arteria hepática y la vena porta, que está por abajo. Ya es el pedículo hepático, y ahí está la entrada del hiato de Winslow que entra hacia la transcavidad de los epiplones. La vesícula biliar está irrigada principalmente por la arteria cística, que en la mayoría de los casos es rama de la hepática derecha. En algunos casos se puede desprender de la hepática común directamente, pero con menos frecuencia de la hepática izquierda. El principal medio de fijación es el peritoneo, que recubre la vesícula. No, la vesícula es un órgano retroperitoneal o extraperitoneal, ¿ya? O sea, el peritoneo la cubre por encima. Quirúrgicamente es recomendable dividir ya la vía biliar principalmente en 3 segmentos, lo que permite una mejor sistematización del diagnóstico y la ubicación y tratamiento. ¿Ya? Ahí seguimos viendo imágenes, ya, vesícula biliar, conducto y el colédoco. Aquí tenemos que tomar siempre en cuenta la proximidad que existe con la vena porta, porque en muchos casos, cuando no se tiene cuidado, uno de los principales daños que se puede ocurrir en una cirugía es dañar la vena porta, lo cual sería desastroso. Hablando de los 3 segmentos que diríamos a la vesícula, tenemos un segmento proximal que comprende ambos conductos hepáticos. Estamos hablando de la vía biliar, no de la vesícula, ambos conductos hepáticos, el conducto hepático común, hasta la desembocadura del cístico. Este es el segmento proximal. En el ilio, gran parte de los conductos hepáticos derecho e izquierdo están ocultos, envueltos por la placa iliar, que es una envoltura fibrosa que se forma por condensación de la cápsula de Gleason a ese nivel. O sea, muchas veces nosotros vemos el hepático que ingresa directamente al hígado y no podemos ver los conductos hepático izquierdo ni el hepático derecho. El segmento distal, el segmento no visible sin disección, consta de 3 porciones del segmento distal. Se inicia donde la vía biliar se hace retroduodenal, que corresponde a la primera porción. La segunda porción se introduce a la cabeza del páncreas, que es porción intrapancreática, para terminar en un corto trayecto intramural o la porción intramural, ya que permanece en íntima relación con el conducto pancreático principal, ya desembocado justo en la segunda porción del duodeno, aproximadamente entre 7 a 10 centímetros del píloro.
A nivel intramural, los dos conductos tienen un esfínter común llamado esfínter de Oddi. Esta porción intraduodenal protruye en la luz del intestino, constituyendo una papila hepatopancreática. La ampolla de Vater es la dilatación que forma la unión de estos dos conductos, el colédoco y el Wilson. El 80-90% el conducto pancreático se une en un canal común para drenar su lumen duodeno, teniendo una longitud de aproximadamente 1 centímetro este conducto común entre el colédoco y el Wilson. Y el segmento medio se encuentra entre los dos anteriores, entre la parte que se hace retroduodenal y la parte del hepático que termina en la desembocadura del cístico. O sea, estamos hablando del colédoco desde que se forma en la unión del cístico y el hepático común hasta que se vuelve retroduodenal. ¿Ya? La arteria hepática mayormente discurre a la izquierda y la vena porta es posterior y medial, ¿ya? Del conducto colédoco. Cuando la arteria hepática proviene de la mesentérica superior, corre a la derecha de este segmento. Son algunos casos que pueden presentarse. Histológicamente, la mucosa epitelial de la vía biliar principal contiene células columnares. La pared de este conducto contiene solo fibra de músculo liso, pero en su terminación es envuelta por un complejo esfínter muscular. La vía biliar principal recibe fibras nerviosas motoras parasimpáticas y simpáticas que actúan en el dolor del cólico biliar, contrayendo o relajando las fibras musculares de la vesícula. Dentro de la fisiología, la vesícula biliar no es un órgano vital, puede ser extirpada sin producir mayores molestias, sirve como reservorio de la bilis secretada por el hígado, la cual es concentrada hasta la 10ª parte mediante absorción de agua. O sea, ¿cuál es la función de la vesícula? Concentrar la bilis 10 veces más concentrada de la que sale del hígado, ¿ya? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, la presencia de alimentos ingeridos, especialmente las grasas durante la digestión, producen la contracción de la vesícula y gracias a su capa muscular elimina la bilis concentrada a través del cístico hacia el colédoco y luego hacia el duodeno, ¿ya? La contracción vesicular es estimulada por la colecistoquinina, ¿ya? La cual es secretada a nivel duodenal ante la presencia de grasa. Por eso es que cuando hablamos, la función de la vesícula es concentrar. Y las personas que evitan comer grasa, pues no van a permitir que esta vesícula esté renovando permanentemente su contenido biliar y esa bilis concentrada. Entonces el hecho de no comer grasas también es contraproducente. Todo alimento tiene que ser consumido en forma equilibrada. El hecho de que uno no consuma grasa no significa que nunca va a tener cálculos. Probablemente tenga mayor tendencia a presentar cálculos que las personas que consumen grasa en forma regular. Y aquí tenemos, ¿cómo definimos a la colelitiasis? Es la presencia de cálculos en la vesícula biliar como consecuencia de alteraciones de las propiedades físicas de la bilis. Aquí vemos una vesícula con sus cálculos. Aquí vemos una ecografía, como pueden ver la vesícula, y estas imágenes acá son cálculos múltiples. ¿Cómo sabemos que son cálculos y no son tumores? Por la imagen, ya, por la sombra sónica que produce atrás. Ya, los tumores, los pólipos no producen eso. En cambio, los cálculos, al ser ecorrefringentes, no dejan pasar las ondas sonoras y producen un silencio, ya, una sombra sonora atrás, un silencio ecográfico posterior. Dentro de la epidemiología, la incidencia varía de acuerdo a las distintas zonas geográficas, factores clínicos, hereditarios, sexo y hormona, obesidad, vagotomía troncular, otros factores como anemia hemolítica, congénica, anticonceptivos orales, la multiparidad. ¿Ya? Y aquí vemos diferentes tipos de litiasis, una litiasis múltiple, aquí una litiasis con cálculo único y múltiple, aquí una vesícula biliar muy engrosada. Estas son las vesículas fibróticas que pueden evolucionar las vesículas en porcelana, que son unas vesículas precancerosas. Aquí vemos una coledocolitiasis múltiple, coledocolitiasis única, aquí un cálculo a nivel de la papila duodenal, donde vemos la otra imagen donde el cálculo está impactado y vemos una papila bombada, ¿ya? Más abajo vemos cálculos dentro de la vía biliares intrahepática, aquí llamamos panlitiasis cuando encontramos cálculos prácticamente en toda la vía biliar.
Los tipos de cálculos que pueden presentarse son tres tipos de cálculos. Los cálculos de colesterol, que suelen ser únicos, ¿ya? Generalmente tienen forma redondeada y pueden llegar a tener gran tamaño. Los cálculos pigmentarios, ¿ya? Pueden ser ya de bilirrubina o de bilirrubinato de calcio. Los de bilirrubina son de color pardo negruzco y los de bilirrubinato de calcio son blanco terroso. Suelen ser múltiples y tienen tendencia a migrar. ¿Ya? Los de colesterol generalmente son amarillentos, a veces medio transparentes. Y los cálculos mixtos suelen tener un origen inflamatorio, los que tienen forma de mora o son facetados. Aquí tenemos estos cálculos facetados, que son cálculos mixtos generalmente, que son los más frecuentes que se presentan, los cálculos mixtos. La composición de la bilis es diferente, la bilis vesicular y la bilis hepática. Todos estos componentes tienen la bilis, tanto hepática como vesicular, pero podemos ver que la bilis vesicular tiene mayor concentración ya que la bilis hepática de ciertas sustancias como sales biliares, colesterol, sodio, debido a que la bilis pues se concentra a nivel de la vesícula biliar, va a concentrar y entonces al haber una concentración biliar, los componentes van a ver en mayor concentración en su composición, ¿ya? Porque esa es la función de la vesícula biliar, el concentrar la bilis. Dentro de las composiciones en porcentaje de la bilis podemos ver que tiene agua 82%, ácidos biliares 12%, lecitina, fosfolípidos 4%, colesterol no esterificado, moco, bilirrubinas, metabolitos de drogas, etcétera, ya en esos porcentajes. Aquí vemos. Entonces, la patogenia de la litiasis biliar, ¿cómo se presenta? Por una sobresaturación biliar, ¿ya? ¿Qué es lo que produce la sobresaturación? ¿Cuándo hay una sobresaturación biliar? Cuando esa bilis probablemente no está circulando adecuadamente, cuando no estamos estimulando para que la vesícula se vacíe ya adecuadamente y pueda eliminar la bilis, lo cual lleva a producir una precipitación y nucleación del colesterol biliar, crecimiento y agregación de los cristales de colesterol se produce, y por último, cuando hay un éxtasis biliar, como les dije, no hay un flujo de bilis adecuado, entonces éxtasis de biliar permite la precipitación y la nucleación del colesterol biliar. ¿Qué factores de riesgo? Los más conocidos son las famosas 5 Fs, ¿ya? Female, Fertility, Fatty, Food y Foreign. ¿Ya? ¿Qué significa? Female, femenina. Generalmente las mujeres, esta patología es más frecuente en la mujer, ¿ya? Y estas características tienen mucho que ver con las mujeres. Por ejemplo, F, female, femenina, fertility, mujeres con multíparas, mujeres gorditas con obesidad, con dietas muy ricas en grasa y mayores generalmente de los 40 años cuando se presenta esta enfermedad. Litogénesis. Hay varios mecanismos para producir bilis litogénica, siendo el más importante el incremento de la secreción biliar del colesterol. ¿Qué pasa? En los famosos síndromes metabólicos actualmente, normalmente cuando somos jóvenes, pues tenemos nuestra producción de colesterol es normal dentro de nuestro organismo, y cuando nosotros consumimos colesterol, el organismo deja de producir colesterol, de formar colesterol. Si nosotros no ingerimos colesterol, el organismo va a formar colesterol, ¿ya? El problema es que llega un momento cuando hay problemas metabólicos de que nosotros consumimos colesterol que no es el colesterol malo generalmente que consumimos, y el organismo sigue produciendo, por más que estemos consumiendo colesterol, el organismo sigue produciendo. Y se ha demostrado que este colesterol que produce el organismo es el que va a llegar a causarnos daños. Los cálculos de colesterol consisten en la producción de bilis saturada en colesterol, lo cual promueve la nucleación y crecimiento de cálculo. El calcio es también relevante en los cálculos de colesterol, porque la mayoría de los cálculos de colesterol tienen su calcio en su matriz. Como le digo, la composición de los cálculos de colesterol son colesterol cristalino 71%, carbonato de calcio 15% y palmitato de calcio un 6%.
Los cálculos de colesterol, dentro de los factores predisponentes, edad mayor de 40 años, más frecuente en el sexo femenino, mujeres obesas o que tenga una pérdida rápida de peso, aumenta con el número de embarazos, con el uso de anticonceptivos orales o inmunosupresores, enfermedades de Crohn o una resección ileal también donde no hay buena absorción de este tipo de componentes, enfermedades hepáticas como cirrosis, infección biliar, ya las colangitis, enfermedades metabólicas como el hiperparatiroidismo, hipertrigliceridemia y la diabetes. Los cálculos pigmentarios se deben a la solubilización alterada de la bilirrubina con precipitación de bilirrubinato, ya de calcio y sales insolubles. O sea, estos generalmente se deben a la hiperconcentración de la bilis. Ya no se hace soluble la bilis y hay precipitación de estos cristales. Se dividen en dos grupos: negro, pequeño y duro, pardo, grande y achocolatado. Los cálculos pigmentarios de otros factores, tenemos enfermedades hemolíticas, cirrosis hepática, infecciones de la vía biliar por Escherichia coli, Klebsiella. Los cálculos biliares aparecen en un 25% de los adultos, más frecuente en mujeres y es más frecuente en multíparas y obesas. El barro biliar, ¿qué es el barro biliar? Es un precursor de cálculos de colesterol y pigmentario. En relación se debe a la resultante de cristales de bilirrubinato de calcio y puede ser como consecuencia de un éstasis biliar. ¿Ya? Entonces, la bilis que está contenida en la vesícula se sigue concentrando y llega a unos niveles de concentración tan altos de que ya no es líquida la bilis, ni siquiera espesa, ya es en forma de barro. Entonces, de ahí que se inicia la formación del famoso barro biliar. Dentro de las formas clínicas tenemos la colelitiasis asintomática y la colelitiasis sintomática. La asintomática generalmente se puede observar en los exámenes practicando, investigando alguna otra patología, encontremos ya cálculos en la vesícula. Decimos, sí, había tenido usted a través de una ecografía cálculos. No, y el paciente dice, yo nunca me di cuenta, ya comúnmente se detectan y el paciente nunca tuvo sintomatología. Ya eso es un 80%, se cree aproximadamente, los pacientes con cálculos biliares no presentarían sintomatología. Y la colelitiasis sintomática constituye la forma más común clínica, ¿no?, de la enfermedad que se caracteriza porque el paciente tiene una historia de cólicos biliares, siempre. Generalmente vienen como consecuencia de la ingestión de algún alimento colecistoquinete, que comió un majadito con huevo, que comió un pollo a la brasa, un chancho frito, ya, y se vino el cólico. Cuando viene antecedido de un alimento tenemos que estar seguros de que se trata de un cólico, porque si hablamos de colecistitis estábamos hablando de proceso inflamatorio infeccioso, ¿ya? Y eso es gradual. En cambio el cólico es mecánico, ¿ya? Tiene que haber un estímulo en ese momento para que la vesícula se contraiga y produzca el dolor, ¿ya? El cálculo al impedir la salida de bilis, ¿ya? Varía la frecuencia e intensidad, pero con el paso del tiempo puede hacerse más común. Llega un momento el paciente que cualquier alimento ya le produce cólico. Con una ecografía podríamos verificar la presencia de cálculos. Diagnóstico: cólico biliar. ¿Qué es el cólico biliar? Constituye la forma principal de la litiasis y se presenta cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar. Localizado en epigastrio y hipocondrio derecho, aumenta rápidamente de intensidad, es de inicio súbito. El paciente comió un alimento grasoso colecitoquinético y se presentó el dolor inmediatamente, el retortijón, el cólico que refiere el paciente, ¿ya? Permanece fijo durante un lapso de tiempo y después pasa. Por eso se llama cólico, porque es un dolor intermitente. Viene, va, va. ¿Ya? Y puede ir aumentando gradualmente de intensidad, cada vez más fuerte los cólicos. Y aquí tenemos ejemplos de vesículas con cálculo, inclusive produciendo ulceraciones. Ya este mismo proceso irritativo producen engrosamiento de las paredes de la vesícula como un mecanismo de defensa, o puede producir una inflamación en la parte externa de la vesícula, la cual hace que se adhiera la vesícula en el intestino y con el tiempo forme una fístula, ¿ya? Colecisto entérica, ¿ya? Puede producirse una obstrucción del cálculo a nivel del cuello,
ya puede producir una obstrucción, los cálculos pequeños muchas veces se salen y producen una obstrucción a nivel de la vía biliar principal. ¿Ya? Entonces los cálculos pueden presentarse a nivel de cístico, y esto va a producir un aumento del tamaño de la vesícula, una vesícula hidrópica que se llama, porque no está saliendo bilis, no está entrando pero no está saliendo. Pero ¿por qué aumenta bilis? Porque la vesícula secreta moco, ya es una mucosa interna, entonces ese moco se acumula y no sale, ya. Puede producirse una obstrucción a nivel ya de colédoco, por donde viene la bilis del hígado. Entonces aquí ya no produce una hidropesia, sino va a producir una ictericia obstructiva, ¿ya? Y puede producirse también a nivel de entre la desembocadura del cístico al colédoco, que son los famosos síndrome de Mirici que se llaman, lo cual nos va a producir también una hidropesia y una ictericia al mismo tiempo. Cólico biliar simple, ¿ya? ¿Cómo se presenta? Se inicia 2 a 3 horas después de una comida, el dolor de intensidad creciente, continuo, se acompaña de náusea, el vómito se presenta al comienzo del cólico y es de poca cuantía y no alivia al enfermo el tono. Dura de 15 minutos a 2 horas, eso es muy importante, y puede ir cediendo gradualmente una vez el estímulo de la colecistoquinina, que fue estimulado por la grasa que se consumió, desaparece, pues el cólico va a ir cediendo. Cede con antiespasmódico también, la aplicación de un antiespasmódico va a ayudar. Hay dolor a la palpación en hipocondrio derecho sin resistencia muscular, y como digo, es de rápida resolución. Muchas veces con la aplicación de un antiespasmódico solucionamos el cuadro. Cuando hablamos de un cólico biliar complicado, es un dolor mucho más prolongado, varias horas y días. Un cólico biliar puede evolucionar ya a un proceso inflamatorio, es la causa principal de los procesos inflamatorios. Empiezan como un cólico y después continúa como una colecistitis aguda generalmente. Entonces cede parcial y transitoriamente a los analgésicos, se acompaña de vómito intenso, rebelde, escalofrío, fiebre o ictericia puede haber. A menudo el dolor ocupa en todo el abdomen inferior, se irradia hacia la faja, hacia el dorso, hacia el hombro derecho. El examen del abdomen puede mostrar defensa muscular involuntaria, una masa en región vesicular, fenómenos de necrosis o inflamación, colecistitis aguda, coledocolitiazo, un cálculo enclavado en el esfínter de Oddi, la fístula biliodigestiva, la pancreatitis aguda asociada a patología biliar, las llamadas colecistopancreatitis. Entonces, todo esto ya hablamos de un proceso, una complicación de un cálculo biliar, que nos puede llevar, como le dije, a una colecistitis hasta una pancreatitis aguda. Ya el paciente generalmente en estos casos, ya al no ceder el cuadro, hay que internarlo al paciente y ver la posibilidad de poderlo operar lo más rápidamente se pueda una vez haya realizado todos los prequirúrgicos. Dentro del diagnóstico, hay síntomas no específicos. El paciente puede presentar dispepsia biliar, distensión después de comer postprandial, que se llama, cefalea, flatulencia, semejando muchas veces una gastritis, pero se trata de un problema de una litiasis vesicular, ¿ya? El dolor es de tipo cólico, como le digo, produce espasmo, dolor tipo cólico, por lo tanto, como ven ahí en la figura, el paciente refiere el dolor, va a doler un rato y llega un momento en que se relaja y el paciente queda tranquilo, puede quedar como si no pasara nada y nuevamente se produce el dolor. Es un dolor que le llamamos en meseta. El dolor tipo cólico es un dolor que dibuja una meseta. Aumenta, mantiene y baja. Nuevamente aumenta, mantiene y baja. Otras complicaciones que se podrían presentar también pues son las ictericias, estamos hablando ictericia ya de mucosas, ya hay una patología muy frecuente que se llama la tríada de Charcot, que es ictericia, coluria y acolia. O sea, ictericia de la conjuntiva, color amarillento de las conjuntivas, coluria, ya la presencia pero esa no es la triada de Charcot, perdón, es la triada del síndrome coledociano. Si yo les digo el paciente tiene un síndrome coledociano, ese paciente tiene ictericia, tiene orinas oscuras, colúrica y heces blanquecinas. ¿Qué significa un síndrome coledociano? Significa una obstrucción de las vías biliares. Puede ser por cálculo, tumor.
Si el paciente tiene un síndrome de coleociano, ictericia, coluria, córnea, y ustedes tienen que entender que se trata de una obstrucción de las vías biliares. Dentro del diagnóstico por examen físico, ecografía abdominal es uno de los métodos más económicos y más factibles de realizar para poder diagnosticar una litiasis vesicular, inclusive para sospechar una pancreatitis o una coledocolitiasis. Radiografía simple de abdomen no utilizamos actualmente. Colecistografía oral, sí, a veces antes usábamos, ahora hacemos la tomografía también se puede utilizar, son métodos más caros, más complejos, y actualmente utilizamos la ERCP cuando sospechamos de que hay una complicación de una posible obstrucción de la vía biliar. Y aquí tenemos la ecografía, como pueden ver, una imagen muy linda, muy clara, donde vemos la vesícula y los cálculos bien claritos a nivel de la vía biliar con sus sombras sónicas posteriores, como le dije, ¿ya? Aquí vemos otra vesícula con cálculos, la sombra sónica, cálculos y la sombra sónica, vesículas aumentadas de tamaño, ¿ya? Como consecuencia de esto. Acá tenemos otra imagen, otra vesícula bien grande con su cálculo, un cálculo cerca de bacinete y otros cálculos más arriba, ¿ya? Entonces lo que le decía, ecográficamente es muy importante ver el espesor de la pared si está aumentado o no, para saber si hay un proceso inflamatorio, una colecistitis ya o no, ¿ya? Hay que ver el cálculo, porque nos produce, viene la imagen sonora o las ondas sonoras, y el cálculo no permite pasar las ondas sonoras, ¿ya? Lo cual hace que se produzca esta sombra acústica posterior, ¿ya? En cambio, en el barro biliar no hay problema, en el barrio biliar no se presenta la sombra acústica posterior, por otras características que los ecografistas diagnostican un barro biliar. Aquí vemos unas microlitiasis, bastante cálculo en todo el fondo de la vesícula, ya que producen todas estas sombras posteriores. Este solito está produciendo una sombra, este otro, y todos estos producen esa sombra posterior. La diferencia entre cálculo y tumor, ven, el tumoración en la vesícula forma irregular muchas veces y no refleja sombra posterior. Si fuera líquido nos diera un nivel hidroaéreo, pero este está fijo, ¿ya? Y no nos da sombra posterior. En cambio el cálculo, lo ven aquí, el cálculo nos da una sombra posterior. Acá vemos una imagen de una colecistitis aguda típica, donde vemos aquí un doble contraste, la pared como si estuviera doble, ven una pared interna y una pared externa separadas por esa línea negrita. Esa línea negrita es líquido, generalmente es edema de la pared vesicular, que está separando la pared de la vesícula ya del peritoneo que cubre a la vesícula. Y lógicamente la presencia de un cálculo con su sombra posterior. Dentro del examen de la vía biliar existen dos exámenes no invasivos que consiguen este objetivo con gran sensibilidad y especificidad. La tomografía axial computarizada helicoidal, ya con medio contraste, que ahora la llamamos la colangiotomografía, y ahora se habla de la colangioresonancia nuclear. Se puede pedir colangiotomografía y una colangioresonancia que nos permite ver la vía biliar en sí, su contenido fácilmente. Y un método muy utilizado es la visualización de la vía biliar a través de una colangiografía retrógrada endoscópica, se llama. Ya la ERCP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta es una radiografía contrastada de las vías biliares ya realizada a través de endoscopía, donde llegamos hacia la papila y ahí inyectamos contraste y vamos a poder ver el contenido de la vía biliar. Utilizamos muy frecuente en pacientes donde sospechamos que puede haber una obstrucción de la vía biliar, ¿ya? Se hace también dentro de la cirugía, se hace colangiografía intraoperatoria ya a través del cateterismo del conducto cístico para meter contraste, y le hacemos también colangiografía posoperatoria a través de un conducto de Kerr que hayamos dejado en la vía biliar. Aquí vemos, este es un ejemplo de una ERCP, donde esto de aquí no es una lombriz, es el endoscopio, donde está colocando esta como una canastilla, se llama dormia,
¿ya? Primero se ha colocado un catéter dentro de la vía biliar y se ha inyectado contraste. Aquí podemos ver el hepático izquierdo, el hepático derecho, ¿ya? Y la vesícula biliar inclusive contrastada con sus cálculos. Entonces, esta es como una canastilla. Si hubiese un cálculo aquí, esta canastilla lo atrapa y lo retira de la vía biliar. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Como ven aquí, aquí se ve la imagen de la vía biliar y se ve un cálculo. Si ven los clips de la laparoscopía, esta es una colecistitis residual, una coledocolitis residual. Ya habían sacado la ecografía, pero parece que quedó un cálculo en la vía biliar. Entonces se va a proceder a extirparlo mediante la ERCP. Se hace un corte a nivel de la papila duodenal, se hace un corte, la papilotomía para agrandar su diámetro y se procede a introducir la canastilla que dijimos, la dormia para atrapar el cálculo y retirarlo. ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis biliar y el cólico biliar? Pues cuando es asintomático, solo uno de cada 10 pacientes con cálculos desarrollará síntomas en los primeros 5 años, dice. Y 2 a los 20 años. O sea, estamos hablando de entre el 10 y el 80% que en 20 años van a presentar síntomas. El resto de los pacientes pueden pasar toda su vida sin presentar ningún síntoma, ¿ya?, de colelitiasis. Por consiguiente, no está indicada la colecistectomía en pacientes que son asintomáticos, excepto en pacientes que toman inmunosupresores. ¿Por qué? Porque los inmunosupresores tienden a producir procesos infecciosos, ¿ya? Y lo primero que se va a infectar en estos pacientes es la vía biliar, así que hay que tener mucho cuidado. Y en los sintomáticos hay que hacer una colecistectomía electiva, pero necesaria, ¿ya? Cirugía electiva, pero necesaria. ¿Qué significa electiva? Que el paciente elige el momento, ¿ya? Cuándo operarse. Y necesaria es porque sí necesita hacerlo. Tiene que buscar el momento para operarse. No puede quedarse ya con ese problema, ¿ya? Tratamiento definitivo del tratamiento quirúrgico, ¿ya? Por eso es muy importante elegir un momento para operarse en vez de hacer colecistectomías de urgencia, porque la mortalidad y la morbilidad varía bastante. Cuando es electiva, de 1.485 pacientes hubo una mortalidad del 0,27, ¿ya? En cambio, cuando es de urgencia, en una tercera parte de los pacientes que se operó de urgencia, el porcentaje de mortalidad y de morbilidad era mucho mayor. Significa de que una colecistectomía electiva tiene 3 a 4 veces menos posibilidad de complicarse que una colecistectomía de urgencia, ¿ya? Y aquí tenemos un procedimiento laparoscópico, una colecistectomía laparoscópica, ¿ya? Que es lo ideal. Las dos vías son la laparotomía o colecistectomía abierta y la colecistectomía laparoscópica. Indudablemente que la colecistectomía laparoscópica por mucho es más aconsejable que la colecistectomía abierta, ¿ya? Realmente las ventajas de una colecistectomía laparoscópica son múltiples, no solo en personas jóvenes, sino en todo tipo de personas, ¿ya? Entonces, la colecistectomía laparoscópica puede hacer una técnica retrógrada. Primero ubicamos la arteria cística y el conducto cístico, se lo clipa, se le pone clip, se lo corta y de ahí se empieza a desprender la vesícula desde el cuello hacia el fondo de la vesícula, o sea, vamos de retro, ¿ya? Y aquí tenemos una serie de incisiones donde para la colecistectomía utilizamos esta incisión de Kocher o una mediana supraumbilical, dependiendo del caso. A mí me gusta bastante usar las medianas supraumbilical porque no cortan los músculos del paciente, los músculos de la pared abdominal, sino solamente la línea alba, la línea media. Así que el dolor, la sintomatología es mucho menos que cortar a través de una Kocher donde se corta los rectos y parte del oblicuo, de los transversos del abdomen. Complicaciones de una colecistectomía. Lesiones de la vía biliar. Podemos producir con el advenimiento de la cirugía laparoscópica en pacientes que no tienen muy buena experiencia en este tipo de cirugía, pues la lesión de la vía biliar puede ser muy frecuente, se ha incrementado. Pueden haber hemorragias postquirúrgicas como cualquier cirugía,
ya infección del sitio operatorio, sobre todo de la herida, cuando en aquellas vesículas muy sucias, muy contaminadas, piocolecisto, etcétera, y tal vez una pancreatitis aguda por la manipulación de la zona. Muchas gracias. Eso fue todo.